psicología y además de todo esto y en su carrera, en su vida en general, es una apasionada por la formación integral de los jóvenes. Tiene mucha experiencia acompañando a pues, varios jóvenes en procesos personales, psicológicos. Y bueno, sin más, quiero saludar a Vicky, darle la palabra y mandarles un saludo a todas desde Arboleda, que esperamos pronto nos volvamos a ver y tener combis así, pero pues face to face. Gracias a todas y continúa Vicky. Perdón, no tenía activo el micrófono. Gracias. Sigue, sigue. Bueno, buenas tardes a cada una. Precisamente en esta época me han pedido varias veces esta clase acerca de regulación emocional en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo. Pero cuando me dicen, mira, es que estamos en unas circunstancias que no son fáciles, estamos viviendo todos encerrados, ¿cómo hacemos para desahogarnos? Se están presentando muchos conflictos familiares, personales, con la gente del trabajo, aunque nos conectemos vía virtual, pues también se están presentando ese tipo de circunstancias, de conflictos. Bueno, yo digo, analicemos este tema no solamente en el contexto del confinamiento que estamos viviendo por el COVID-19, sino también en general, porque esto seguramente se está aumentando, los niveles de expresión y de escalada emocional han venido aumentando debido a esta encerrona en la que estamos, pero pues es una situación que debemos tener en cuenta, analizar, estudiar, llevar a la práctica, conocer, no solamente en el contexto de la cuarentena, sino en general, ¿no? En general necesitamos regulación emocional, pero también reconozcamos que tenemos las habilidades para hacerlo, ¿no? A veces hay gente que dice, no, yo ya perdí la batalla, ya esta tarea no es conmigo, yo soy súper emotiva, es que vengo de una familia en donde lo son, entonces ya no hay nada que hacer, yo me salgo de los chiros y en esto no hay nada que hacer. Pues no, la invitación precisamente es a reflexionar sobre que sí podemos hacerlo y podemos llegar a regularnos emocionalmente. Habrá circunstancias en donde esto se nos presente de una manera más fácil, claro, se nos facilita más con una persona porque es que ya tiene unas características, de pronto en algún ambiente, más en el trabajo, más en la universidad, más con los amigos que con la familia, o no, más con la familia porque mi mamá es así, mi papá es así. En cambio, en otros contextos de verdad que me queda muy difícil. Bueno, independientemente del contexto, de las personas, de las circunstancias, yo quisiera que miráramos precisamente en qué consiste esto de la regulación emocional. Eh, yo quisiera que miráramos primero que todo cuál es la emoción más frecuente de cada una de nosotras. Hay una que por lo general prima en nuestra vida, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice que prima más la angustia. Ay, a mí no me pongan tantas tareas, no me pongan tantos trabajos en la universidad, cuando me dicen que hay una exposición, cuando me dicen que hay un trabajo en grupo, cuando me dicen que hay un nuevo reto en mi trabajo, cuando me dicen que me invitan a una fiesta, no sé, como que a mí me da angustia, ¿cierto? Otras personas dirán, no, cuando a mí me pasa eso, esas mismas circunstancias a mí me da tristeza. A mí como lo que me da es que me da un achante, me da una tristeza, me domina la depresión. Incluso utilizamos la palabra depresión de manera incorrecta, ya una persona deprimida ya es una patología, ya es una enfermedad. Lo que nos pasa es que nos ponemos tristes, ¿no? Claro, y una emoción predominante en nosotras. Pero por otro lado, también hay personas que dicen, a mí me da miedo. No, yo digo, ¿cómo voy a hacer para solucionar esto? Me da miedo el profesor, me da miedo mi jefe, me da miedo mis compañeros de trabajo, no hablar bien, embarrarla, decir tonterías, cosas que no son valiosas, que se burlen de mí. Me da como un miedo impresionante. Bueno, por ahí quiero, por ahí quiero empezar. ¿Cuál es la emoción que prima en cada una de nosotras o que ha primado a lo largo del confinamiento, en esta encerrona en la que estamos? ¿Cuál es la que prima a lo largo de mi vida? Como que desde niña yo he venido viviendo esta emoción y como que me gana, incluso muchas veces me gana.
¿sí? Y yo veo que hay otras que sí las domino muy bien, que en esas sí me desempeño muy bien, que como que nunca aparecen, que como que están bien. Entonces, pensemos en esa emoción para ver cómo la podemos regular y cómo podemos acudir hacia estas estrategias de afrontamiento para poder llegar a regular esa u otras. Bueno, hay personas que pueden decir, no, mira, yo tengo todas las anteriores, ¿no? A mí me regulan varias. A mí me regulan muchas, muchas, muchas. En unas circunstancias me da un miedo horrible, otras veces estoy súper angustiada, otras veces me da la ansiedad y me domina, pero otras veces estoy tranquila. De tal manera que pueden haber varias simultáneamente las que se presentan en la vida de la persona, que no haya una concretamente. Entonces, también quisiera preguntarles cuál es el ambiente o el contexto en donde somos más regulados. De pronto hay personas que dicen, no, en el trabajo, no, en la universidad. Todos trabajamos y tenemos una familia. Entonces, ¿en dónde te regulas más? ¿En el contexto del trabajo? Porque qué pena con el jefe, con mis compañeros, porque qué pena hablar duro con mi mamá por teléfono ahí en mi trabajo, salirme de casillas o con mis amigos, qué pena que mi mamá me esté regañando, ¿no? Eso queda uno como ridículo venir, dar a entender que uno viene de una familia así, o no, es en el hogar en donde soy más regulado porque trato de cuidar mis relaciones con los familiares, con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, con mis tíos, con mi abuela. Y bueno, uno dice, es en el lugar en donde soy más regulada. Pero independientemente del contexto, del ambiente, de las circunstancias en las que yo soy más regulada, ¿cómo puedo llegar a adquirir esa regulación? Pero para poder entender cómo la adquiero, uno tiene que saber la causa. ¿Sí? Uno cuando le diagnostican una enfermedad, por lo general tiende a decirle al médico, doctor, ¿de dónde salió esto? Nadie en mi familia tiene esto, nadie en mi familia ha sufrido de esta enfermedad, ¿por qué me dio a mí? Entonces empiezan a hacer unos análisis genéticos y empiezan el médico a analizar de dónde proviene esa enfermedad o de dónde salió, ¿verdad? Eso es lo primero que yo quiero hacer entonces, que entendamos de dónde proviene esta dificultad en la regulación emocional, de unas características individuales, por ejemplo, de unas características como el temperamento de cada una, que heredamos del papá, que heredamos de la mamá, que heredamos de el temperamento se hereda, pero por supuesto la personalidad no, la personalidad se va construyendo en la medida en que van pasando los años y es propio del contexto en el que estoy. Y en la interacción entre el temperamento y la personalidad yo voy formando mi propio carácter. ¿Sí? Pero también proviene de una fisiología simpática. ¿Qué quiere decir? De esa activación cerebral que ocurre en mi sistema nervioso, que se activa en mi sistema nervioso y que si a mí no me enseñan desde edades tempranas a regular mi sistema nervioso, mi cerebro llega a la adultez y no lo puedo hacer. Por ejemplo, cuando los niños están en edades tempranas, entre los 2 y 4 años, hay una característica que seguramente ustedes se acuerdan cuando estaban chiquitas o cuando tienen un primito o un hermanito que está en estas edades y uno ve estos niños en pataleta. Si los papás no le enseñan a superar la pataleta entre los 2, 4, 6 años, no más allá de la infancia, la persona puede llegar a la adolescencia con pataleta. Y lo peor aún, con 20 años con pataleta. Y cuarentones con pataleta. Y cincuentones con pataleta. Claro, no se van a tirar al piso, no le van a pegar con manos y pies al piso, pero hay otras maneras de hacer pataleta, ¿no? Como llorar a grito herido, como tirar la puerta, como decir ustedes no me quieren, como hacer un escándalo con las amigas, como cogerse el pelo y jalárselo, como llorar estrepitosamente. O sea, un momentico, ¿no te enseñaron en edades tempranas a controlar la pataleta? Porque tienes que llegar a estas edades sin regulación emocional, con tanta exacerbación de tus emociones. Por favor. No, no me enseñaron como que mi mamá me dejaba que yo hiciera la pataleta y como que yo me di cuenta que lo que quería lo conseguía cuando hacía esto. Mi mamá me cedía, cedía.
yo armaba inconscientemente, porque esto es inconsciente, yo armaba la pataleta, yo me tiraba al piso, en un supermercado quería un dulce y mi mamá, al ver que yo hacía la pataleta, mi mamá me lo daba por temor al ridículo, por dificultades en el manejo de la autoridad conmigo, y bueno, lo hacía. Entonces yo aprendí a funcionar así, como que aprendí que esa era la manera de entender. Y no me enseñaron a regular el cerebro, a controlar el cerebro, porque el cerebro le obedece lo que uno le dice, o sea, el cerebro es el cerebro, ¿sí? Si uno come, pues el sistema digestivo se activa, el sistema digestivo obedece, ¿no? Y hay ciertas partes del cuerpo que, por supuesto, ellas funcionan solas, pero también hay otras que, como la mano, yo le digo lo que tiene que hacer, o la boca, o los ojos que los cierro o los abro y me obedecen, ¿no? Entonces también depende de cómo yo aprendo y cómo me enseñaron en edades tempranas a regular esas emociones, ¿no? Y que no debe pasar de la niñez. Yo le pondría 6, 7 años. Una persona debe enfrentar sus frustraciones, sus dificultades, sus arranques de frustración, ¿no? Porque hay muchas frustraciones que vivimos a diario, debemos enfrentarlas con cabeza fría, pensando, o sea, pensando, piensa, piensa. Es la idea de cuando enfrentamos estas frustraciones, estas situaciones tan estresantes, angustiosas, ansiosas, de miedo, bueno, o una mezcla de todas las anteriores emociones. Pero también depende de factores ambientales o de factores próximos, como por ejemplo el tipo de papás que yo tuve, papás autoritarios, papás permisivos que me dejaban hacer todo, o la exposición a la violencia, si yo vi en mi casa violencia, que un papá le pegaba a la mamá o la mamá le pegaba al papá, pues ¿qué aprende el niño? Aprende que ese es el estilo de solucionar problemas, ¿no? Esa es la manera de cuando uno se pone bravo, enfrentar los problemas, pues pegarle a la otra persona o gritarle a la otra persona o desesperarse con la otra persona y hablarle de una manera hostil y agresiva. Entonces, si esa fue la exposición que tuviste en el contexto familiar, pues eso es lo que vas a aprender, ¿no? En psicología decimos, es la manera, son los modelos internos de funcionamiento. Todos aprendemos a funcionar de una manera. ¿Cómo funcionas tú? A que no, primero me tomo un tinto y luego desayuno. Así funcionaste. No, yo aprendo a que me desespero en circunstancias de estrés. Así funcionas. No, yo aprendí que a la gente hay que pegarle para que entienda cuando yo me desespero. Bueno, estás expuesto a la violencia y eso fue lo que aprendiste. Pero también influye la escuela, el contexto escolar, en el ambiente del colegio en el que creciste, ¿no? ¿Cómo te enseñaron? Si tuviste una profesora también explosiva, si tuviste una profesora calmada, si tuviste una profesora que te enseñó a dominar tus emociones y te dijo, mira, fulanita, cálmate, tranquila, cuentas conmigo como profesora, yo te apoyo. O por el contrario, una profesora muy agresiva, muy hostil, que influyó también en ti para que tú también actuaras de la misma manera e imitaras ese comportamiento que ella ejecutaba, ¿no? Entonces, todo esto influye, pero también la interacción en todo esto que les estoy diciendo. Que tuve un papá así, que no me enseñaron a conseguir, a regular la pataleta, que no me enseñaron a cómo superarla, que no me enseñaron a dominarme. Esto de la pataleta es bien importante, bien importante. No podemos tener 18, 20, 28 años, 35 con pataleta, sino pensando en cómo puedo enfrentar esa emoción, ¿no? Pero también funcionamos de la siguiente manera. ¿Cómo funcionamos los seres humanos? Quiero explicar esto para que se vea en dónde está la explosión. Alguien nos dice algo, nos damos cuenta que viene algo agresivo, como que nos van a robar, o que alguien nos dijo algo que no nos gusta, o que está ocurriendo algo que nos puede dar miedo, o que nos da tristeza. Nos dimos cuenta de una noticia, alguien nos dijo una noticia que nos produjo tristeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que se activa? ¿Qué es lo primero que funciona? El sistema cognitivo. ¿Qué quiere decir este? ¿En qué consiste este? En el sistema mental, en el sistema de pensamientos de cada una de nosotras, que pueden ser pensamientos de corte racional o de corte irracional. Los de corte racional
nos ayudan a enfrentar el problema. Bueno, a ver, cálmate, fulanita, a ver, entiéndelo, a ver qué estrategias puedes buscar, piensa, ¿sí? Ese es el sistema cognitivo que está ahí funcionando, que nos está diciendo qué debemos hacer, rápido o más lento. Hay circunstancias en donde toca actuar rápido, ¿sí? Esta semana me contaba una persona que iba en el carro, le limpió a alguien el vidrio y ella le dio cierta plata. Y el que le limpió el vidrio le dijo, mire, deme el celular. Afortunadamente ella iba de primero en el carro, entonces arrancó, ni siquiera se dio cuenta si el semáforo estaba en verde o en rojo, pero arrancó y pudo solucionar. Habrá circunstancias en donde toque actuar así de rápido y no le robaron el celular, pero habrá circunstancias en donde toque entregar el celular, estamos en Colombia, o habrá circunstancias en donde no toca actuar tan rápido, toca pensar, analizar. No, espérese que es que yo lo voy a llamar ya y le voy a decir que es que... No, espera, no lo llames todavía. Espera, piensa. Activa con calma el sistema cognitivo de una manera racional para pensar. Porque si lo haces con base en el siguiente sistema, que es en el que está aquí, el sistema de respuesta autónoma, este que está aquí, si actúas de una manera impulsiva con base en este sistema, pues de pronto te equivocas, haces tonterías, dices pendejadas, te arrepientes. Entonces, el sistema cognitivo activa el sistema de respuesta autónoma. Ese sistema de respuesta autónoma está basado en la amígdala, no las amígdalas del sistema digestivo, sino las amígdalas del cerebro, en donde está aquí como a la nuca, una amígdala, que activa todo el sistema límbico, ¿sí? Y que hace que actuemos, ¿no? Las médicas saben mucho de esto, ¿no? Y que actuemos en donde las emociones surgen y, claro, actúan de una manera defensiva. En algún momento tendremos que activarlo de una manera muy rápida, ¿no? La amígdala tiene su función. La otra vez cuando yo daba esta clase, alguien me decía, pues entonces extirpemos la amígdala del cerebro porque nos hace hacer unas tonterías, nos hace ser tan impulsivos, nos hace equivocarnos tanto. Entonces extirpémosla, saquémosla. No, espera, un momentico, porque es que la amígdala sirve mucho, te activa, te activa las emociones. Lo que pasa es que ella sola hace tonterías. Por eso hay que unirla, ese sistema de respuesta autónomo, a que ella active los pies, active los brazos, las manos, para que tú te defiendas en medio de ciertas circunstancias. Si estamos en un terremoto, pues saldremos corriendo. Si estamos en una circunstancia en que nos da miedo, pues ¿no? Es defensivo que actúe la amígdala. Pero si no la enfocamos bien, como les estoy diciendo, pues seguramente la usaremos de manera equivocada, como por ejemplo cuando insultamos a alguien. La sangre cuando estamos tan emocionadas, ¿sí? Se va hacia las extremidades del cuerpo. ¿Cuáles son las extremidades de nuestro cuerpo? Las manos, los pies, la boca, los ojos. Y por eso cuando estamos tan bravas podemos llegar a abrir demasiado los ojos, insultar a alguien con nuestra boca, pegarle un puño a alguien con las manos o pegarle una patada, o, ¿no? Son maneras ofensivas de actuar. Pero la idea es que pudiéramos usarlas de manera asertiva, que lo que hablamos, lo hablemos bien, que cuando abrimos los ojos sea para tener una expresión de alegría, que cuando tenemos las manos sea para cargar a alguien cuando está enfermo. Hay gente que dice, yo no sé cómo cargué a esta persona, viendo que es mucho más pesado que yo, pues precisamente la pudiste cargar porque la sangre estaba en tus manos y era defensivo que tú la llevaras hasta el carro para luego llevarla donde el médico, ¿sí? Y que la curaran. Pero fíjense que es adaptativo, es bueno, nuestro sistema, nuestro cuerpo actúa perfectamente, está súper bien diseñado. ¿Quiénes somos los que lo usamos mal? De manera negativa, nosotros, ¿no? Entonces, explico esto para que podamos entender la manera adecuada como la podemos usar. Pero también este sistema de respuesta autónoma está asociado con un sistema de respuesta motora, ¿no? Y este sistema de respuesta motora se asocia con las acciones que ejecutamos.
¿no? Entonces, hasta acá, estos dos primeros sistemas no se nos ve nada, ¿no? Nuestro sistema cognitivo estamos pensando. En nuestro sistema de respuesta autónoma se está activando la sangre, se está activando el lóbulo límbico, se está activando la amígdala, se está activando, ¿no? En el sistema de respuesta autónoma sí ya se activa nuestro cuerpo y actuamos. Pero entonces, ¿cómo actuamos? ¿No? Hay dos maneras de actuar cuando estamos en ese momento conflictivo, en ese momento difícil, y el sistema de respuesta motora se hace evidente, se nota, ¿no? Entonces, podemos actuar de manera verbal y no verbal. De manera verbal hay tres manifestaciones: el contenido, el volumen y el tono. Muchas veces no tenemos discusiones y conflictos con los demás, no es por el contenido. Muchas veces la otra persona está diciendo lo que realmente debe decir, de verdad que tiene razón, de verdad que lo que está diciendo es muy cierto, ¿sí? Que yo llegué tarde, que me levanté tarde, que no me di cuenta de algo que te hice, que no soy, que no tendí la cama, de comportamientos concretos, ¿sí? Pero me lo dice en un volumen tan alto y me lo dice en un tono tan ofensivo, o tú, digámoslo mejor así, tú lo dices en un tono tan ofensivo. De pronto tu mamá se equivocó, tu amiga, sí, tienes razón, y todo lo que tú estás diciendo es cierto, pero se lo dices en un volumen tan alto, estás gritándole de tal manera, y además súmale al grito que lo dices en un tono irónico y ofensivo, por debajeante, minusvalorante, pues esa parte verbal es terrible, porque lo decimos de una manera inadecuada. Y unámoslo a lo no verbal. Por ejemplo, cuando utilizamos gestos desagradables. Hay gente que incluso ya tiene ciertos gestos que son propios de esa persona. Sube la ceja, se baja la comisura del labio. Bueno, gestos que uno dice, o sube la nariz, ¿no? Entonces uno dice, gestos que uno dice, pero ¿cómo son de ofensivos? En comparación con otros gestos que pueden ser más cálidos, más amables, más cariñosos, ¿no? Las manos, por ejemplo, cómo las movemos, las manos hablan mucho. Entonces, también las manos a veces las podemos usar de una manera positiva o negativa, ¿no? El silencio. Hay silencios muy positivos. A veces hay que callar. Dios mío, a veces hay que callar. ¿Por qué será que nos callan y nos salen letreros? ¿Por qué será que a veces decimos tonterías? ¿Por qué será que a veces insultamos? O no decimos las cosas en el momento que toca. Ahorita no hables, más tarde. Ella está brava, él está bravo, o tú estás demasiado brava también. Entonces ahorita no es bueno hablar, ¿no? Entonces es importante hacer silencio. Pero el silencio también puede ser muy ofensivo, como cuando te están preguntando algo y no contestas, te haces la sorda, te haces la que no viste, te volteas, das la espalda, ¿no? Eso es muy ofensivo también. Y cuando evitas, ¿no? Cuando le dices a la otra persona, ay, mira, no, ahorita no, estoy estudiando, hablemos mañana, quién sabe, no puede ser otro día, ahorita estoy viendo esta película, ahorita me voy a donde mi amigo, ahora, y evitas hablar sobre alguna circunstancia y pues hay que enfrentarlo. Pero también evitar es muy bueno, porque si estoy tan brava es mejor no hablar, o si la otra persona también está en unas circunstancias en donde uno la ve muy brava, es mejor que esa persona tampoco yo le diga algo ahorita porque de pronto ahorita no le cae bien lo que le voy a decir. No está bien lo que le voy a decir y pues como que no salen bien las cosas, ¿no? Entonces es mejor que te calles y que no digas nada y evites las circunstancias. Muy entonces, sabiendo cómo funcionamos desde lo no verbal, desde el sistema cognitivo, desde nuestros pensamientos, ¿no? Acuérdense, primero pensamos sobre algo, pero hay gente que ya piensa negativamente sobre algo, o hay gente que acumula una serie de pensamientos positivos. ¿Por qué no acumulamos pensamientos positivos desde edades tempranas? Esa es la idea, ¿no? Enseñarles a los niños a pensar en positivo, a que piensen en bien de los demás, a que tengan pensamientos amables con relación a los otros, a que tengan pensamientos comprensivos con relación a los demás. Sería una manera bonita de pensar, ¿no? De enseñarle a los niños y nosotras también, por supuesto, pensar de una manera agradable, bonita sobre los demás. Pero entonces, ¿cuándo viene el estrés?
que uno dice, estoy estresada, ¿no? Mucha gente usa ese término, no, no puedo, estoy estresada. Pues hay estrés no cuando tienes muchas cosas que hacer, sino cuando aunque tienes muchas cosas que hacer, que están aquí los recursos, perdón, las exigencias, tienes muchos recursos para resolver esas exigencias. Entonces ahí no hay estrés. Si tienes tiempo, si tienes la plata, si tienes las habilidades, porque hay gente que le están pidiendo a la gente muchas cosas, pero no tiene las habilidades para enfrentar eso, entonces ahí sí me estreso. Pero entonces en lugar de estresarme, debería decir cómo consigo la plata, cómo consigo las habilidades, de dónde saco tiempo, ¿sí? Es cuestión de organizarme, es cuestión de cómo tener prioridades para poder, ante las exigencias, ante esta cantidad de exigencias que me pide la vida, que me pide mi trabajo, que me pide mi vida social, que me pide mi familia, que me pide pues, los distintos ambientes en los que estoy yo, pues en esa misma medida, cómo genero los recursos suficientes para enfrentar esas circunstancias, ¿no? Para enfrentar esas exigencias. Entonces, si hay un balance entre esos recursos, entre esas exigencias, perdón, con los recursos que poseo, pues no hay estrés porque tengo la manera de enfrentar esos recursos, esas exigencias, perdón. Entonces, cuando se presenta esta regulación emocional, como les estoy explicando, cuando no hay habilidades para controlar las emociones que surgen producto de las circunstancias difíciles que vivimos, de las circunstancias complejas, hay dos formas de enfrentarlas, ¿no? Estas circunstancias estresantes que nos ocurren. Una de una manera disfuncional y otra de una manera disfuncional. Entonces, eso es lo que quiero desarrollar ahora. ¿Cuáles son las maneras disfuncionales de enfrentar estas circunstancias que se nos presentan a diario, que nos dan miedo, que nos dan angustia, que nos dan rabia, que nos causan estrés, que nos causan dificultades? Bueno, ¿cuáles son las maneras disfuncionales? Dentro de la regulación fisiológica, partamos de lo más básico, está descansar, por ejemplo, ¿sí? Está, no sé si ustedes han oído una meditación de hoy que mandó un sacerdote, quienes estamos en el chat de 10 minutos para hacer oración en América Latina. Hay un padre que decía que Santo Tomás explica que para enfrentar estas circunstancias propias de las emociones, que las emociones que nos dan unas, es acudir a circunstancias de placer. Y es la primera que nombra, ¿no? Acudir a circunstancias de placer. Darnos momentos de placer. Bueno, uno de esos momentos puede ser descansar. Este sacerdote también explicaba que, por ejemplo, él decía, por ejemplo, para mí puede ser comerme un chocolate, porque me encanta el chocolate. Bueno, para otra persona dice, no, el chocolate no, me parece horrible. Puede ser dormir, porque no duermes un rato, de pronto después de que duermes te relajas, despejas la mente, miras la manera de cómo solucionar las circunstancias, ¿no? Cierra los ojos un ratico, de pronto cerrando los ojos, hay gente que tiene dolor de cabeza, por ejemplo, y se recuesta un rato y cierra los ojos y se le va el dolor de cabeza, ¿no? Como les digo, muchas veces es el cerebro tan activo, tan en una acción tan alta, que de pronto es que por eso es que nos equivocamos, ¿no? Que por eso es que no actuamos de una manera funcional. Pues de una manera disfuncional sería no descansar, no dormir, o sea, una regulación pasiva. Pero una funcional sería poder llegar a relajar nuestro cuerpo, a actuar de tal manera para poder enfrentar la situación, ¿no? Otra manera es comer o beber en exceso, ¿no? Podríamos comer, claro, comer algo que nos gusta, comer algo que nos parece rico, que hace rato no comemos, he venido en una dieta súper estricta y bueno, ¿por qué no comer algo rico? ¿No? Pero cuando como en exceso se convierte en una manera disfuncional de enfrentar la angustia. Porque estás comiendo tanto, porque es que estoy nerviosa, porque es que estoy en parciales. Hay mucha gente que dice así, ¿no? No, un momentico, aunque estés en parciales, aunque estés nerviosa, no vas a comer en exceso. Eso no soluciona la situación. Y si bebes también, o sea, no, ¿por qué estás tomando tanto trago? Porque es que estoy nervioso y eso no, o estoy nerviosa y
un momentico, tomar trago no soluciona las circunstancias, ¿no? Espera, antes peor, te pones peor. El ocio pasivo y la ingesta de comida y bebida no asociados a la compañía y a la socialización con otros nos asocian con bienestar. Entonces, fíjense que uno, ¿cómo debe comer? Debe comer socialmente, no comer solo, porque muchas veces la gente se encierra a comerse 10 brownies que se compró, ¿sí? O se toma 10 cervezas y lo hace solo. Gravísimo. Tenemos que hacerlo en compañía de otros, ¿no? Tenemos que hacerlo de tal manera que sea algo social, sea algo que nos relaje, pero de una manera social. ¿Un vino relaja? Claro, sí, pero no lo vamos a hacer hasta el punto que hay que emborracharse porque es que estoy muy estresado o estoy angustiado o me da miedo tal circunstancia o terminé con fulanito, entonces ya la tusa me ha llevado a que yo esté tan triste que me voy a tomar todo. No, espera, espera, espera. Estás grave si estás recurriendo a esto porque estás en una circunstancia difícil. Perdón, voy a conectar el teléfono. Pero también hay otras formas disfuncionales asociadas con la inhibición emocional. Por ejemplo, hay gente que le gusta no pensar e inhibe del todo sus emociones y evita pensamientos. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la manera como funcionamos? Pues la gente que se pone a pensar y a pensar y a pensar y tengo que solucionar esto de alguna manera, tengo que buscar alguna solución, pensemos, pensemos. Pero esta gente no piensa, evita pensar en el problema. Y entonces contestan, hice esfuerzos para evitar pensar en el problema. Gravísimo. En el problema hay que pensar, claro, pero de una manera adecuada. Por ejemplo, reacciones emocionales como traté de no pensar sobre ninguno de mis sentimientos. Sobre los sentimientos hay que pensar también. No reacciones de esa manera, ¿no? Hay que pensar sobre la manera como estás manejando tus emociones, cómo estás manejando tus sentimientos. Y bueno, ya lo había dicho, beber, ingerir drogas, no son maneras funcionales de enfrentar estas situaciones difíciles que vivimos. No es una manera emocionalmente válida para enfrentar las circunstancias que tenemos, que estamos viviendo. Y otra, por ejemplo, consiste en resistirse a aceptar. No, esto no está pasando, esto no me puede pasar a mí, esto no puede ser, no, 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 es que él no me ha terminado, lo que pasa es que está confundido. No, espérate, acepta, te terminaron, acepta, tus papás están en problemas, acepta, tú no tienes las habilidades para esta materia, entonces tienes que aceptarlo y buscar un profesor que te ayude. No tienes las habilidades para comprender este tema en tu universidad, entonces busca la manera de hacer un trabajo en equipo, buscar trabajar con otra amiga, buscar explicarle, buscar un nuevo profesor. Acepta. De tal manera que cuando uno acepta, ya ha solucionado por lo menos el 50% del problema. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a una solución. Cuando uno acepta, busca soluciones inmediatamente. Pero cuando no acepta, acéptalo. Pero cuando no acepta, ¿sí? Se niega a buscar soluciones y el problema es eterno y se va formando cada vez más una bola de nieve mucho más gorda, más grande, en donde después va a ser difícil de enfrentar. Problema chiquito, soluciones chiquitas. En cambio, problemas grandes implican soluciones más grandes y más complejas. Entonces, la evitación es eficaz. Puede ser que tú quieras evitar en este momento, pero es eficaz a corto plazo. No quiero pensar en eso, me voy a tomar unos tragos, me voy a emborrachar, no voy a llegar a dormir a mi casa, voy a salirme del casillas. Evitar puede ser productivo a corto plazo. No voy a hablar del tema, no me hablen del tema, me pregunten, ta, ta, ta. Sí, a corto plazo. Sí, aunque no a largo plazo, porque no has llegado al centro o al corazón de la solución. ¿Sí? No has llegado a solucionar realmente lo que debes solucionar, ¿no? Y por lo general, cuando uno abandona a otra persona, sobre todo cuando el abandono es hacia otra, perdón, cuando la evitación es hacia otra persona, eso se asocia con abandono. Entonces, ¿por qué no hablas con tu mamá sobre el problema que tienes? Habla con tu papá, enfréntalo.
tienen dificultades para comunicarse, tienen dificultades para, para decirse las cosas, para regular tus emociones. Con la mamá siempre hay que tener una buena relación, con el papá también. No, no es con tu mamá ni con tu papá, sino con tu hermano, con tu hermana. Búscala, enfréntalo, no lo abandones. Son personas importantes en tu vida, son tu familia. Y si fueran otra persona, pues bueno, evítalo, no tiene tanta importancia, pero son familiares, ¿no? Hay otra forma disfuncional que es la supresión emocional, ¿no? Que muchas veces puede ser positiva. Entonces yo me como las emociones, me las trago, no las digo, ¿sí? No acepto. eh, eh, entonces puede ser que sus estados anímicos son menos valorables. Yo no valoro mis emociones, o sea, son personas que viven en unos ambientes en donde expresar emociones es ridículo, aceptar emociones es ridículo. Tú tienes que estar perfecta siempre, no puedes llorar, no puedes decir que eres frágil, no puedes decir que tienes problemas, ¿sí? Entonces es muy difícil vivir en un ambiente así, y más si aprendiste a ser así, ¿no? En donde cero emoción. ¿Cómo estás? Divinamente, viendo que estás muerta por dentro, porque te han pasado distintas circunstancias que te hacen sentir angustiada, triste, pero vives en un ambiente en donde no te lo permitieron expresar. Pero estas personas también reparan de una manera menos satisfactoria. Cuando la embarran con alguien, como viven en un ambiente, vivieron en una familia en donde las emociones no se pueden decir, no se pueden manifestar, pues no van a reparar. Son personas que no van a pedir perdón nunca. Son personas que no van a decir, mira, me equivoqué, perdona, estoy triste porque hice esto, no lo vuelvo a hacer. Entonces, para ellos reparar, cuando la embarran en una relación con el otro, no existe esa opción. Y tienen relaciones menos satisfactorias, más difíciles, porque uno en las relaciones interpersonales siempre tiene que reparar. A ver, ¿cuántas veces la hemos embarrado hoy y son las 6 de la tarde? Pongámonos a contar cuántas veces. Son muchas, 1, 2, 5 o más de 10, son bastantes. Entonces, en la medida en que vamos avanzando, es la idea de ir reparando, ¿no? Hay menor cercanía en las relaciones sociales. Estas personas que les cuesta manejar las emociones y que las suprimen, las reprimen, las inhiben, o sea, no existen en su vida, ¿sí? Pues tienen más dificultades en las relaciones interpersonales porque no tienden a acercarse, no tienden a decir, te quiero mucho, a expresar afecto. Y de pronto cuando expresan alguna emoción, la expresan, pero de una manera agresiva, hostil, no perdonan, ¿sí? Entonces, tienen dificultades en las relaciones interpersonales porque son menos cercanos a los demás, ¿no? Y hay menor afectividad positiva y satisfacción con la vida. Tienen una afectividad, todos tenemos afectividad, pero de pronto esta afectividad no es tan positiva, es más cargada hacia lo negativo, hacia la hostilidad, hacia la agresión, el ataque hacia la otra persona, ¿no? Entonces traen un clima negativo en las relaciones interpersonales y por ejemplo, por esta razón tienen menor satisfacción con la vida, ¿no? Entonces les cuestan mucho las relaciones interpersonales. Por ejemplo, ellos se basan en estas ideas. Oculté a los demás lo mal que iban mis cosas. O sea, como que se sienten satisfechos de que no le dicen a los demás cómo están sus cosas, ¿no? ¿Tú cómo estás? Bien, porque les decía, ¿no? Divinamente. No, a mí no me afecta eso. Pero te terminó fulanito. No, no importa, ya era hora. Pero estás bien, no, o sea, no aceptan y ocultan a los demás sus emociones y más con las personas que quieren, ¿no? Es muy triste que hay gente que se muere sin haberle dicho a alguien, perdóname, sin haber querido reparar las situaciones y que pueden llevar ahí 5, 3 años con esa situación difícil y no buscan a la otra persona, pero ¿por qué no la buscas? Mira, búscala. No ocultes lo que estás viviendo con ella, lo que te está pasando con ella. Entonces, fingen o expresan emociones opuestas a las que sienten.
¿no? ¿Tú quieres a fulanito? No, ya era hora que termináramos. No, ¿tu mamá? No, es que mi mamá es no, es que qué jartera. No, 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 espera. Tener una buena relación con la mamá, con la familia, con el hermano, con el papá, insisto que es súper importante. Sea como sea tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu papá, es tu mamá. La supresión de emociones negativas y el fingimiento de emociones positivas se asocia con menor rendimiento laboral, porque es que uno cómo maneja esas emociones, con menor rendimiento laboral, menor rendimiento en la vida universitaria, menor bienestar en distintas circunstancias de la vida, con menor inteligencia emocional, claro, porque no sabe manejar las emociones, y un alto uso de la supresión, de no revelar las emociones, de suprimirlas, eh, predice una baja confianza en los contextos laborales, ¿no? Cuando precisamente hay otras personas que están en esas circunstancias, pues hay baja confianza, uno no confía en esa persona, ¿no? Uno no confía en esa persona porque no es abierta en sus emociones, no lo dice de una manera serena, clara, tranquila. Bueno, entonces, hay otra manera disfuncional, que es la descarga o ventilación. Esta es muy común. Sí, hay mucha gente que suprime, hay otra gente que inhibe, hay otra gente que hace manifestaciones corporales como tomar trago, consumir droga, lo que les decía al inicio de las formas disfuncionales. Pero hay otra gente que descarga su rabia sin filtro, lo que les decía, estilo pataleta. Estilo típico de pataleta. Entonces lloran a grito herido, gritan y hacen pataleta y tiran la puerta y todo el mundo se entera que están en esa circunstancia, ¿no? Como de novela mexicana, ¿no? Entonces, esto es a toda, que todo el mundo sabe que está llorando. Hay una creencia cultural dominante que la catarsis produce mejora afectiva, y esto no es así. Entonces la gente dice, pero es que si tú no sueltas esas emociones, por eso es que salen los problemas en el hígado y en el colon, y por eso es que somatizas, y por eso es que te viene el dolor de cabeza y las alergias. Un momentico, no estoy diciendo que no descargues tus emociones, que no las expreses. Claro que hay que expresarlas, claro que hay que encauzarlas, claro que hay que, pero de la manera funcional, como les explicaba, pensándolas primero, piensa, ¿sí? Piensa primero, mira a la vez la manera de expresarlas, mira a la vez la manera de organizar tu lenguaje verbal y no verbal para que no haya una descarga tan agresiva, sino que la descargas, la expresas, mejor utilizo la palabra expresas que descarga, la expresas de una manera tal que ni te agredes a ti mismo ni agredes a los demás. Es que la gente cree que porque está rabia tiene todo el permiso de agredir a los demás, porque está con rabia, o porque tiene miedo, o porque está ansiosa, o porque está desesperado. No, 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 no. No, no tienes por qué afectar a los demás ni ser agresivo con ellos. Expresar intensamente las emociones las intensifica aún más. Te pones brava y entonces te pones luego más brava y luego el otro también se pone bravo. Y es lo que llamamos en psicología la escalada emocional. El uno escala, el otro escala, el uno grita más duro, el otro grita más duro, hasta que se arma una guerra mundial impresionante de emociones, ¿no? Donde no es nada positivo. Afecta el rendimiento laboral y la imagen de la empresa. ¿Ustedes se imaginan uno gritando así, de esta manera en la empresa? Pues uno diría, no, en la empresa no me echan, ¿no? Bueno, lo mismo hazlo en tu casa. Lo que pasa es que afortunadamente en la familia no nos echan. Eso es una ganancia que tenemos los que vivimos en familia, ¿no? Bueno, todos provenimos de una familia, pero es una de las grandes ventajas de la familia y cosa tan linda de la familia, que es que ahí así tiremos puertas, demos gritos, volteemos la cara, nos siguen queriendo. Se asocia con integración y apoyo social. O sea, estas personas creen que porque descargan esas emociones de esa manera, la gente las va a integrar. Sí, de pronto llega un ratico, yo te acojo. Mi amiga que es así, yo la acojo, yo le doy un abrazo, pero esto es, y yo la apoyo en determinadas circunstancias, sí, pero una persona así todo el tiempo, no, la gente termina rechazándola. O sea, espera, no, no descargues tus emociones de esa manera porque te agredes a ti misma y agredes a los demás.
La otra vez supe de una señora que le pegó con su mano a la pared de la piedra que tenía, de la rabia que tenía, y se lesionó la mano, ¿no? Se la inmovilizaron por un tiempo porque fíjense cómo toda la sangre se va para la mano, para las extremidades, como les decía, y hace uno tonterías cuando está en esa situación, o sea, de manera hasta inconsciente, pues se llega a perjudicar tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, hacemos a veces cosas que no convienen. La, des, la descarga emocional debe asociarse con emociones positivas. O sea, si vas a descargarte emocionalmente, ojalá que la descarga sea de alegría, de cariño, de afecto, que le digas a los demás te quiero mucho, cuánta falta me haces, me siento orgullosa de ser tu mamá, me siento orgullosa de ser tu hija, cómo me encantaría estar contigo, te extraño en esta cuarentena, tantos días sin ti, bueno, de acuerdo con la persona con la que estemos hablándole. De pronto son sus novios y ustedes son más cariñosas, les dicen cosas más cariñosas, a las amigas de pronto lo mismo, ¿no? A la mamá también de pronto, pero a la mamá también hay que decirle cosas cariñosas, también a los papás, también a los hijos, a los hermanos, al novio, por supuesto, al esposo, bueno, en fin, ¿no? Entonces, en esa medida que si te vas a descargar emocionalmente, sea de descarga positiva. Pero hay otra manera disfuncional que es la confrontación, que hay gente que dice toda una cantidad de emociones negativas a quien consideramos responsable de lo que nos ha pasado. Es que espérese que yo lo tenga enfrente y le voy a decir todo lo que le tengo que decir y confrontan, ¿no? Hay un componente conflictivo y de expresión de emociones negativas en la confrontación. El enojo desbordado se asocia a menor satisfacción laboral y mayor aumento de conflictos en las relaciones familiares, en las relaciones sociales con los amigos, en las relaciones laborales y de la familia en general, ¿no? Confrontar, vivir todo el tiempo peleando. Manifestar el enojo puede ser algo muy positivo, ¿no? Manifestar ese enojo al responsable de lo ocurrido, pero ¿cuándo es positivo? Cuando tiene el propósito de cambiar las cosas, no con el propósito de pelear por pelear. Es que hay gente que confronta para pelear por pelear, ¿sí? No con el ánimo de, mira, no me gustó esto, me gustaría que cambiáramos esto, me sentí mal cuando hiciste esto, no me gustaría, ¿sí? Cuando sucedió tal cosa. Entonces, dilo, claro, confróntalo, lo que no te gustó, pero me gustaría también que esto no volviera a pasar. Te lo digo con el ánimo de que cambien las cosas, te lo digo con el ánimo de que esto no vuelva a ocurrir. Si es así, dilo de una manera asertiva y con el ánimo de que cambien las cosas, pues para bien, ¿no? Con esa es la idea. Entonces, hay unas respuestas emocionales positivas. Ante estas negativas, quiero proponer unas negativas, unas positivas y estas son tres. Uno, el sentido del humor. El, el sentido del humor facilita el ajuste social, se relaciona con la satisfacción con la vida. La gente obtiene apoyo social cuando está en problemas, ¿sí? Uno es una persona que tiene amigos, está contento, recibe apoyo de los amigos, tiene habilidades sociales, ayuda a regular el clima que tenemos, o sea, tenemos un clima que uno dice rico, rico en esta casa estar porque nos reímos, porque nos reímos de tonterías, porque nos burlamos de los demás, no con el ánimo de por debajear. Ojo, el sentido del humor nunca debe tener ese propósito, que yo por debajee al otro, que lo haga sentir menos, que lo ridiculice, nunca, ¿no? Sino que más bien ayuda a facilitar las relaciones. El sentido del humor ayuda a desdramatizar humorísticamente lo ocurrido. O sea, riámonos de lo ocurrió, de lo que ocurrió, no le pongamos tanto drama. Sí, a veces las mujeres exageramos, ¿no? Y lo digo más de las mujeres porque tendemos a dramatizar. Y los hombres uno les pregunta, ¿te pasó algo? ¿Te pareció que esto fue grave? No, a mí no me pareció grave. Y las mujeres sí nos hemos metido en la cabeza un video horrible, ¿no? Hay que reírse de nosotros mismos, pero también de nuestros errores, ¿no? De lo que nos equivocamos y aceptar el error, acepta que te equivocaste, ¿no? Acepta
que en una receta había que echarle menos azúcar, o acepta que no dijiste las cosas bien, o acepta que no mandaste tal razón, o acepta que no mandaste el mensaje por WhatsApp. Acepta. A veces porque la soberbia nos gana, porque es lo peor, ¿no? No aceptamos. Nos equivocamos, pero vuelve a empezar, no importa. Vuelve a empezar, que se note la lucha, que los demás con los que vives noten tu lucha, noten que tú estás en la jugada de volver a empezar. Bueno, mi mamá se equivocó, pero volvió a empezar. Mi hija se equivocó, pero volvió a empezar. Mi hermana, lo mismo. O sea, lo que tengas o lo que seas tu hermana, novia, amiga, eh, pero vuelves a empezar, no importa, no te rindas. Otra estrategia es comportarse afectivamente. Sé súper afectuosa. A los colombianos se nos facilita, ¿no? Y para esto es importante inhibir esa afectividad negativa, tratar de pensar negativo, depresivo, todo el día en lo negativo, ¿no? Como les decía, evite la escalada emocional, grito va, grito viene, si el otro está gritando, tú cállate, sé humilde, cállate. Pero ¿cómo si me está gritando, Vicky? No, cállate. Después le dices de una manera tranquila, calmada, lo que le tienes que decir y no se lo dices ahora. Pero la soberbia, insisto, nos gana muchas veces. Haz preguntas. Haz preguntas que te ayuden a calmarte, te ayuden a entender a la otra persona, te ayuden a ponerte en su lugar, te ayuden a ser comprensivas, ¿no? Vuelve a empezar. Bueno, esto ya lo he dicho. Si nos equivocamos, no importa, vuelve a empezar. Y evita la rumiación. Vuelve y piensas en lo mismo, y vuelves y piensas, pero entonces lo voy a llamar. Ya, eso ya pasó, no rumies. ¿Sí? Las únicas que deberían rumiar serían las vacas, que ustedes saben que es un proceso digestivo de las vacas, pero llevándolos a procesos intelectuales, es exactamente lo mismo. Rumiamos pensamientos y eso nos quita la paz, ¿no? Y la tercera propuesta es la expresión regulada, una expresión franca de pensamientos, sentimientos, de manera no coercitiva ni manipulativa, ¿no? Tranquila, tranquila, tranquilízate, serénate, piensa primero, piensa, luego habla, primero tranquilízate. O sea, hay gente que no ha activado nunca, no ha estrenado nunca su sistema de pensamientos. Estrénalo, ¿no? La otra vez decía esto una profesora de la universidad y me gusta sacarlo a colación porque sí, hay que pensar, ¿no? Mantuve mis emociones controladas cuando las sentí. A eso es lo que tenemos que llegar, a controlarlas, regular las emociones, porque si no pueden ser un volcán muy nocivo para nuestras relaciones interpersonales. Controlé mis emociones para que no empeoraran las cosas. Eso es algo muy bueno si lo llegaste a pensar, ¿no? Esta expresión regulada, tranquila, calmada, se asocia a menores problemas de ajuste social, a menores problemas con los demás, a menores problemas en las relaciones, a menores problemas afectivos, a menores problemas en general, ¿no? Porque pues tenemos esa habilidad. Estas personas también piensan, traté de comprender mis emociones, entiéndelas primero, ¿no? Entiende tus emociones primero y en esa medida pues vas organizándolas, ¿no? Hay una expresión desamplificada del enojo, o sea, sin ninguna regulación, eh, es importante regularla de una manera directa, pero no agresiva, que no provoque la escalada de la agresión. O sea, cuando estamos bravas, tenemos que expresarlo de manera directa, pero no agresiva. Mira, me gustaría que para la próxima vez me avises con más tiempo, me gustaría que para la... Sí, hay que decirlo, pero de una manera no agresiva. Es que eso es lo grave, que no nos aceptemos ser agresivas y no aceptemos la escalada de la agresión, ayudando, incitando a los compañeros y familiares a expresarse emocionalmente. Tranquila, di lo que sientes, di lo que piensas, pero pues con tranquilidad. Y esto se asocia también con ajuste laboral, menor conflicto en la organización, menor conflicto en la familia, menor conflicto en las relaciones sociales. Y quisiera terminar diciendo,
lo que decía San José María, ¿no? Si vas a enfadarte, ¿para qué te enfadas y después tienes que volverte a desenfadarte? Y además eso afecta a los demás y ofende a Dios, ¿no? Entonces, que entendamos que cuando nos enojamos de una manera tan intensa, cuando nos ponemos así de bravas, cuando se nos sale la piedra de esta manera, pues estamos ofendiendo a Dios y por supuesto estamos afectando nuestras relaciones interpersonales. Muchísimas Vicky, gracias, Vicky. Con mucho gusto. mil gracias. Pues hay una preguntita, no sé si nos damos el espacio para responderla, que creo Sí, que pues es de Valeria Trujillo y dice, pero ¿cómo nos callamos en ese momento? ¿Cómo hacemos para no reaccionar fuerte también? Entonces, un poquito de cómo moderar o manejar pues esas expresiones, esas emociones sí, quizás tan impulsivas, ¿no? es una buena pregunta. Por eso digo que primero piensa, Ok, activa tu sistema de pensamientos, ¿sí? El pensamiento no lo puedes controlar, bueno, ponte a hacer otra cosa. Pero si estás tan cargada de rabia, es mejor que no hables, porque puedes perjudicarte a ti misma y a la otra persona. Entonces, pero es que tengo que enfrentarlo ya. No, espérate. Ir a caminar un ratico, tomar un vaso de agua, dormir un ratico. A veces pensamos que todo tiene que ser ya, ¿no? No, no todo tiene que ser ya. El Papa Francisco, cuando una vez alguien lo llamó, Papa, hay algo muy urgente, mire, es súper importante, por favor, pase al teléfono. No, pues con mayor razón voy a seguir en mi oración, porque si es algo tan importante y tan urgente, tengo que rezar por eso, ¿no? Y se dio todo mm, el tiempo para rezar y a veces nos hace falta es calma. Vivimos en un mundo tan agitado que como que tenemos que contestar a todo ya y no, calma, ¿no? súper perfecto. Mm, ay, ahora hay muchas preguntas. Eh, ¿Quieres resumirlas podemos, en dos? sí, Es que yo tengo que eh, salir ya sí, también. sin duda, pero por ejemplo, cómo diferenciar entre emociones, sentimientos, temperamentos y afectividades, está gigante, Sí, pero esa bueno, es una buena pregunta. Las emociones son inmediatas, ¿no? Así como suben, bajan. Los sentimientos son más largos, son más perennes en el tiempo, ¿no? Pero una emoción, si ya la repites tantas veces, tantas veces, tantas veces, se puede convertir en una característica de personalidad. A eso iba la pregunta, ¿cierto? sí, sí, como Exacto. diferenciar todo Entonces, temperamento. de acuerdo. Entonces, porque tú una vez seas agresiva y hostil, no significa que tú seas una mujer agresiva, sino que una vez en tu comportamiento, pues lo hiciste, te saliste de la ropa y en ese momento pues no pudiste. Pero si eso ya lo haces muchas veces, se convierte en una característica de personalidad. Y ojo con eso, ¿no? Porque Ujú. ya ser agresivo es complicado, ser ansiosa es complicado, ser miedosa es complicado, ¿no? Claro, sí. Vicky, muchas gracias. Yo creo que este tema es bastante extenso y nos genera muchas dudas. No sé si con Sí, Kate podemos ver en algún momento cómo podríamos llegar a solucionarlas con Vicky. Muchas gracias por tu acompañamiento, por tu charla. De verdad, esto es impresionante porque pues a todos nos llama mucho la atención. sí. Eh, gracias por tu compañía, por tu charla otra vez y por habernos enseñado todo esto de una manera como tan sencilla. Ay, no, con mucho cariño. Un abrazo a cada una. Un abrazo a Dale, cada Vicky, una. que Con mucho estés bien. cariño. Bueno, Bueno, Gracias. adiós, un gracias. Muchísimas abrazo. gracias. Gracias. Muchas Y gracias. para la combi, no se me vayan 2 segundos, les vamos a proponer el reto de hoy, pues conforme a la charla, y es como en 3 pasos, ¿no? Les vamos a mandar específicamente por el chat todo cómo sería, pero en concreto es lo siguiente. Primero, pues reconocer un momento en el que quizás nos sentimos alteradas o afectadas, ¿no? Un momento difícil, un momento de dificultad.
Y les proponemos hacer dos cosas: tener buen sentido del humor y sonreír lo mejor que podamos. Y si esto no funciona, pedir perdón lo más pronto posible. Entonces les vamos a mandar un mensajito, pero para poder empezar como decía Vicky, entender un poquito más las emociones y poder tomar acción sobre eso. Mil gracias a todas, un abrazo gigante y espero que sigan aprovechando esta combi que se nota que está espectacular, y bueno, que sigan en contacto. Por nuestro lado, muchísimas gracias. Mañana, ¿a qué hora nos vemos? Kate. 9. Entonces mañana vamos a mirar en la programación, pero creo que es a las 10, esperen un segundito. A las 9. Ah, a las 9. De 9 a 9:30 meditación. Ah, perfecto. Entonces 9, 9:30 meditación, que el link está ahí en el PDF. Y ya después a ver, ¿tú tienes abierta la programación? Ah, yo ya la encontré. Entonces la meditación como la que tuvimos hoy, que es súper bonito para hablar con Jesús y ir pensando lo que va diciendo el Padre. Y ya después a las 10:15 es aprende y prepara un postre en familia. Entonces que les mandamos hoy en el chat los ingredientes para ese postre, para el Milky Way, entonces alístenlos. Para hacer esa preparación a las 10:15. Y después tenemos un rato de descanso hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde es la parte 3 del Principito, que es saber arriesgar, ¿no? El sentido de la vida. A 3 a 4:30, y a las 5 de la tarde la Santa Misa, ¿no? Para que así se puedan programar y estén tranquilas de que van a tener la misa a las 5. También una pregunta, ¿y a la que no nos gusta el dulce o en la casa no comemos mucho dulce? ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Pues yo creo que estar, porque parte de la clase de cocina va a ser también un poquito ver cómo a través de los cuidados del hogar podemos hacer muy felices a los demás. Entonces va a ser una clase de cocina, pero también con transmisión de algunas ideas de personas que han visto que su vocación es eso, es el cuidado de los demás. Entonces, pues puede ser, de pronto búscate una receta y tú la vas haciendo paralela, ¿no? Una receta de sal, una ensalada, y pues, para que te sientas en el ambiente, ¿no? Mientras las otras hacemos el dulce, tú haces tu receta, digo yo, pues porque también hay esa parte de esa transmisión de la amistad y la solidaridad a través del cuidado del hogar. Otra pregunta, ¿dónde podemos ver los videos grabados? Los videos, entonces los vamos a subir, estamos en ese proceso de subirlos al YouTube de Diagonal. Nosotros les vamos a mandar en el chat, si los logramos subir esta noche, a ver si nos da la tecnología, porque siempre han quedado unos videos